Bueno, pues vamos a continuar con la clase del último día. He escrito ya algunas cosas en la pizarra para simplificar la clase. El último día hablamos de continuidad y hablamos de las propiedades de la continuidad, explicamos varias de forma sencilla y vimos ciertos ejemplos de funciones continuas. La noción de continuidad es una noción, como ya dije, pues muy natural a la mente humana, ¿no? Es la idea que tenemos en la cabeza de algo que no tiene una ruptura, ¿no? Que no se comporta de una forma discontinua, ¿no? La idea de continuidad es la de sentido común, lo que pasa es que tenemos que expresarla de forma matemática. Entonces, vimos esta propiedad, hablé de que si dos funciones son continuas, por ejemplo, en todo su dominio, pero si lo restringiéramos a un dominio más pequeño, sería también verdad. Y si yo pusiera aquí D, un dominio en vez de Rn, pues estas son continuas si resulta que si son continuas la suma y la resta es continua. Esto lo dejo. También resulta que el producto es continuo, pero con la división tenemos que tener cuidado porque tenemos que asegurarnos que no dividamos entre 0. Entonces, para eso, dije que una cosa que dije fue que si G era distinto de 0, en todo punto de su dominio, para todo X pertenece a Rn, por ejemplo, si consideramos que está definido en todo Rn, entonces podíamos hacer f entre G y esto era continuo. ¿Vale? Hay una manera, ¿por qué? Pues si tengo un x cuadrado entre, ¿qué puedo dividir aquí? Tengo que tener cuidado. Si pongo x cuadrado y cuadrado más 1, por ejemplo, pues esto nunca es 0. Porque el y cuadrado es positivo y al hacer más 1 nunca da 0. Entonces esto es continuo. ¿Por qué? Porque el x cuadrado es continuo, el y cuadrado más 1 es continuo, pues esta función f de xy, que es dividir dos cosas en las que la de abajo nunca es 0, es continuo, ¿vale? Pero en general se puede hacer más que esto, se puede conseguir más. ¿Por qué? Porque no hace falta me puedo restringir a un dominio. Por ejemplo, si G de X es distinto de 0 para todo punto, vamos a decir, de una cierta bola, el centro X0 y radio R, entonces también sé que son continuas las dos. Entonces, puedo decir que f entre g es continua en esta misma bola, en la bola del centro x0 y radio r. ¿Vale? En los puntos de esta bola. ¿Por qué? Porque puedo dividir entre g todo el rato en esa bola sin miedo a que sea 0. Un ejemplo de esto sería, pues a ver, si cojo la función x cuadrado entre, voy a poner aquí, por ejemplo, x cuadrado y cuadrado menos 1, pues y cuadrado menos 1 tiene un problema porque en el 0, o sea, en el 1 y en el menos 1 es igual a 0. Pero yo puedo decir, bueno, pero y cuadrado menos 1, que es g, lo voy a llamar g de xy, es y cuadrado menos 1. Pero puedo decir, bueno, y cuadrado menos 1 alrededor del 0, en la bola de centro 0 y de radio 1 medio, nunca es 0. ¿Por qué? Porque los ceros de esta función están aquí en el menos 1 y en el 1. Aquí es donde la g se hace 0, ¿no? Entonces, si yo hago aquí, si me centro en esta bola, y dividir desde el menos 1 medio al 1 medio, justamente en esta bola, esta función nunca es 0. Si yo meto aquí valores en la y, por ejemplo, 1 medio, pues no es 0. 1 cuarto, son puntos del intervalo 0, 1 medio, pero también no solo el intervalo 0, 1 medio, sino por arriba también, o sea, en toda esa bola podemos ver que eso no es 0. Entonces yo sé que esta función f, usando esta propiedad, es continua justamente en esta bola. En la bola entre 0. ¿Vale? Esto como ejemplo, ¿vale? Otra propiedad que es importante, déjame ver si está grabando, vale, es que a veces me la juega la cámara y deja de grabar. Otra propiedad que es importante es entender también lo que es la composición, porque ahora veremos que también
nos permite hablar de continuidad en más casos, ¿no? La composición de funciones es una cosa que en números reales se hace, porque es la idea de que si yo tengo f de x, por ejemplo, sin ir a Rn, que es esto que tengo aquí, yo tengo en una variable f de Rn, ¿no? Una sola variable, f de x igual a x cuadrado, y g de x igual a seno de x. Pues si yo hago f, puedo hacer f de g de x, ¿no? Primero aplicar g y después f, o al revés. Vamos a hacerlo mejor al revés para que concuerde con lo de luego, con lo que viene luego. Voy a hacer g de f de x, que es primero hacer f, por respetar el orden de las letras, primero hacer f, es decir, x cuadrado, y después x cuadrado aplicarle a la g, seno de x, esto es seno de la f de x, que es x cuadrado. Esto es la composición de estas dos funciones. Y esto se representa así, poniendo g circulito f. G circulito f, porque respecto el orden es el que pondría al poner paréntesis. Entonces pongo g compuesto f. Vale, entonces, aquí esto se puede hacer en muchas variables. Por ejemplo, y aquí lo que estaríamos haciendo sería, primero tengo la f, por ejemplo, de Rn, ahora tengo que poner un Rn y un Rm. Ahora ya no es de R a R todo el rato, la f y la g. Ahora ya es más complicado. Entonces empezamos en Rn y llegamos a R, otro R distinto, vamos a decir P. Y hacemos G, que va de RP, la N, la P y la M son números naturales que dan igual en los que sean, es para hacerlo en general. Y la G, que va de RP a Rn. Pues ahora, ¿qué haría? Primero pongo la F, que va de Rn a Rp, después pongo la G, que va de Rp a Rm, y lo que hago es, a la X le asocio f de X, es decir, aplico F, y después a la f de X le asocio la G, le aplico la G, es decir, hago G de f de X. Y esto es la composición, que se llama G compuesto de f y se escribe también igual. Y un ejemplo en dos variables, pues sería, vamos a hacerlo de R2 a R2, ejemplo en dos variables de la composición, pues sería, si tengo, pues por ejemplo, f de R2 a R2, que asocia xy, le asocia x cuadrado y cuadrado. O sea, hace el cuadrado en las dos coordenadas. Así se me mantiene esto. Hace el cuadrado en las dos coordenadas. Aquí ahora, la g, pues vamos a decir que va de R2 a R. Y esta a xy le asocia x más y, por ejemplo, ¿no? Dos funciones distintas. Esta hace a cada coordenada le hace su cuadrado y a este coge dos coordenadas y las suma. Bueno, pues la composición de las dos, que sería, primero aplico f, hago f de xy y luego tengo que aplicar g de esto, ¿no? Esto sería la composición. Esto sería, digamos, el g compuesto de f. G circulito f. Es como lo representamos. Ponemos aquí un circulito y esa es la nueva función que estoy intentando ver cómo es. G circulito f, ¿vale? Entonces, aquí tendría que hacer primero f y luego g. Entonces, esto es primero f, x cuadrado y cuadrado. Me sale x cuadrado y cuadrado y ahora a esto le aplico g. ¿Y esto qué significa? Esto significa, tengo que sumar las dos cosas porque g lo que hace es a las dos coordenadas las sumo. Pues las dos, en este caso son x cuadrado y cuadrado, pues x cuadrado más y cuadrado. Esta es la composición de estas dos funciones, ¿vale? Un repaso de la idea de composición, pero ahora más complicado porque tenemos las R's que pueden variar. Esta va de R2 a R2 y de R2 a R. Podría ir de R2 a R3 y R3 a R, o de R2, todas las combinaciones con índices, con distintas dimensiones, pero que cuadren. La única cosa que tiene que cuadrar es que la G, donde empiece la G, donde acabe la F, tiene que empezar la G. O sea, no puede ser que no cuadren porque si no, no las puedes componer. Es la idea de componer, de pegar uno detrás del otro. Vale, entonces esto, ¿por qué explico esto? Porque vamos a ver otra propiedad, que es la de la composición, de la continuidad llevada a la composición, que dice, vamos a ver, y voy a anunciarlo con las mismas letras que los apuntes para que no haya despiste. Pues si tenemos una función f
que vamos a decir que va, puede ir de todo Rn, pero vamos a decir que va de un subconjunto A de Rn a Rp, ¿vale? Que es continua en todo A. Vamos a decir que es continua en todo A. Continuo. Es decir, en todos los puntos de A es continua. El límite coincide con la imagen. Y ahora tenemos G, que va, la G, vamos a decir que va, le hemos llamado B aquí, ¿no? Que va de un conjunto B de Rp a Rm. Y es continua también. Vamos a suponer esto. Supongamos, ¿no? Supongamos esto, que esto es verdad. Y además supongamos una tercera cosa, que es que los dos conjuntos encajan. O sea, que el F en la imagen de la A está dentro de la B, para poderlos encajar. Esto va a Rp y esto empieza en Rp, pero además es que en la imagen de la A encaja, está dentro de donde empieza G, que es la B, ¿no? Y dimos lo que era la imagen, que era aplicar a cada punto del conjunto que pusiéramos aquí, del dominio, aplicarle F. Eso da un conjunto, un subconjunto aquí dentro. Pues resulta que la imagen de este justo encaja aquí, está dentro de este. Entonces las puedo componer. Es lo que decíamos aquí, con Rn y Rb, pero aquí con ahora subconjuntos también. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta situación la composición es una función continua. La composición, que en este caso, entonces, deducimos que F compuesto con G, en este orden, claro, ahora aquí salen las letras al revés porque lo a ver, sería, en este caso haría la composición y entonces me quedaría, primero aplicaría F, ¿vale? De A a Rp y luego aplicaría G y luego G, ¿vale? A Rm. Entonces en este caso quedaría G compuesto por F. G compuesto por F es continuo. Primero aplico F y después aplico G. El orden siempre es como lo pondríamos al escribir los paréntesis. En este caso tendría que hacer G de F de cada punto A. Entonces la composición se llama G compuesto por F, ¿vale? Igual que aquí decíamos que salía G circulito F, ¿vale? Pues G circulito F es continuo. Esta nueva función es continua, ¿vale? Esto es ponerlo con símbolos, pero ¿qué estoy diciendo? Pues que precisamente que estas funciones que he puesto aquí como ejemplo, dado que F es continua y G es continua, la composición es continua, con lo cual he deducido eso, pues que esta suma es continua, que lo podía haber deducido con las otras propiedades también, porque yo sé que la suma de funciones continuas es continua y que el producto de funciones continuas es continuo, con lo cual el cuadrado en concreto también. Entonces el cuadrado de la suma es continuo. También lo podía haber deducido de esa otra manera. Vale, entonces con estas piezas, la composición de funciones continuas, en los casos en los que tenga sentido y se pueda, es una función continua. Y los que hemos visto antes de suma, producto y división, también donde se puede hacer la división, todo eso nos da ya para deducir varios ejemplos de continuidad, ¿vale? Entonces, vamos a ver esos varios ejemplos de continuidad. Entonces, vamos a ver uno, y con eso, aparte de este que ya he dicho que sería continuo, vamos a ver uno un poco más problemático, uno un poco menos claro, ¿vale? Entonces, sería el ejemplo, vamos a decir, el ejemplo 1.3, ¿vale? Es este de aquí, voy a apuntármelo, ¿vale? Tenemos esta función, tenemos una función a trozos, que, como ya vimos, las funciones a trozos son las que pueden dar más problemas, porque no están tan bien definidas, no están tan claras, ¿vale? X cuarta entre x cuadrado más y cuadrado, donde xy
si es distinto de 0. Y 0 cuando x y igual a 0. ¿Vale? Aquí el punto problemático es el 0, porque aquí si sustituyo en la x y en la y el 0, aquí en esta expresión de aquí arriba estaría dividiendo por 0. Estaría dividiendo por 0 y eso no se puede. Entonces, el problemático es el x igual a 0, por lo tanto lo saco y lo pongo aquí. Esta función es una función a trozos, que es pues, en el punto 0, 0, que sería este, en el x y 0, 0, lo fijo como 0 y el resto hace lo que quiera que haga la función esta de aquí, que no sé qué pinta tiene, pero a saber, ¿no? Hará una cosa así rara, ¿no? No sabemos lo que es, pero lo que quiero ver es si es continua. Entonces, en el 0 ya fijo, en este cacho, fijo que sea este punto, y fuera del 0 que será lo que haga esta función, que será una superficie. O no, a lo mejor se va al infinito, o a lo mejor hace cosas que no sé muy bien, pero lo que tengo que explorar es qué pasa en el 0. Vamos a ver si es continua o no. Me preguntan, ¿es continua, no? ¿Es continua? Pues veremos que sí lo es, ¿vale? Sí lo es. ¿Y cómo puedo verlo? Pues primero, fuera del 0, esta función no tiene ningún problema. ¿Por qué no tiene ningún problema? Porque el único punto en el que es 0 es esto de aquí. El único punto en el que el denominador es 0 es cuando ambos x e y son igual a 0, con lo cual, puesto que x cuadrado más y cuadrado es continua, como ya hemos visto, por ejemplo, ahí lo hemos visto varias veces, x cuarta es continua, y yo sé que fuera en el resto de puntos que no son x, y, o sea, vamos a decir, R2 menos el punto 0, 0, o sea, el conjunto de los puntos distintos de 0, pues x cuadrado más y cuadrado es distinto de 0. Con lo cual, de todo esto se deduce que es continua fuera del 0. Fuera del 0. Del 0, 0, ¿vale? O lo que es lo mismo en este conjunto, ¿vale? Si no queremos expresar como conjunto, fuera del 0 es continuo. ¿Por qué? Porque esta es continua. Y esto no como está definido fuera del 0. Solo me queda ver en el 0. Entonces, para ver que es continua, tengo que ver que el límite, cuando x y tiende a 0, de f de x y es igual a f de 0, en este caso es 0. Esta es la pregunta que me tengo que hacer si esto es verdad. Si esta igualdad es verdad. Una interrogación encima de esta igualdad. Si esta igualdad es verdad, si este límite cuando x tiende a 0 es 0, entonces sería continua en el 0, y viendo que, habiendo visto que también es continua fuera del 0, pues sería continua en todo. Entonces, vamos a ver que este límite es igual a 0. ¿Vale? Vamos a ver que este límite es igual a 0. A ver, para esto tenemos que volver a lo mismo. No nos hemos librado de calcular un límite de forma general, de forma abstracta, con el epsilon y el delta. Entonces vamos a ver, veamos que el límite cuando x tiende a 0, de f de x y es igual a 0. Entonces, claro, fuera de 0, x tiene este valor, con lo cual tengo que ver que el límite de esta expresión es 0 cuando x tiende a 0. ¿Por qué? Esto solo es 0 en este punto, ¿vale? Esto es lo que me da la imagen, pero ahora tengo que ver que esta expresión se acerca a 0 cuando x e y tienden a 0. Entonces tengo que ver que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, o sea, para todo epsilon mayor que 0 puedo encontrar un delta mayor que 0 tal que si x, y tiene norma menor que delta, entonces tengo que asegurar que esta expresión x cuarta partido de x cuadrado más y cuadrado es menor que epsilon, ¿vale? Vale, entonces esto es lo que tengo que demostrar. Tengo que encontrar este delta fijado en un epsilon cualquiera, ¿vale?
Pero yo ya me fijo que x cuadrado, voy a ver si lo puedo hacer otro color, que xy es x cuadrado más y cuadrado, no se diferencia mucho. Es este valor absoluto, que el valor absoluto de hecho da igual ponerlo porque son números positivos, por lo cual es x cuadrado más y cuadrado. Es la raíz cuadrada de esto, perdón, el valor absoluto. Entonces yo ya veo, y luego tengo el x cuadrado más y cuadrado abajo. Entonces yo ya veo, porque luego voy a jugar con esta desigualdad, voy a probar con delta igual a raíz de epsilon. ¿Y por qué hago esto? Porque si cojo delta igual a raíz de epsilon, pues resulta, voy a seguir haciéndolo aquí a este lado, a ver si sigue grabando. Vale, resulta que cogiendo el delta igual a epsilon, yo lo que estoy diciendo es que x cuadrado más y cuadrado, la raíz cuadrada, es menor que delta, que lo he tomado como raíz de décima. Esto es lo mismo que decir que x cuadrado más y cuadrado es menor que epsilon, ¿vale? Me basta saber esto, vamos a ver, para ver que esto es verdad. Voy a verlo. Entonces, ¿qué pasa? Que x cuarta partido por x cuadrado más y cuadrado. Bueno, primero, que antes de seguir por este lado, no me apresuro. Si x cuadrado más y cuadrado es menor que epsilon, esto implica que x cuadrado es menor que epsilon, ¿no? ¿Por qué? Porque x cuadrado más y cuadrado es mayor que x cuadrado. X cuadrado es menor que x cuadrado más y cuadrado. Y esto es menor que epsilon, por lo cual x cuadrado es menor que epsilon. Vale, ok, esto lo voy a usar. ¿Vale? Entonces, ahora vuelvo a esta expresión. Voy a ver si soy capaz de asegurar que esto, partiendo de esto, que es lo que he asumido, que esto de aquí, que el x cuarta partido de x cuadrado más y cuadrado es menor que epsilon. Entonces voy a hacer x cuarta partido x cuadrado más y cuadrado, valor absoluto. Ahora, esto es menor que x cuarta partido x cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí estoy dividiendo por dos cosas que son positivas. Primero, todo es positivo, así que puedo quitar hasta el valor absoluto, ¿vale? Porque así, como todo es positivo, quito el valor absoluto y me quito complicación. Ahora, aquí estoy dividiendo por algo más grande que lo que estoy dividiendo aquí. Con lo cual esto tiene que ser más grande que esto. Si yo divido aquí por algo más grande, lo estoy haciendo más pequeño. Al quitar este y cuadrado, estoy quitándole algo del denominador y lo estoy haciendo más pequeño. Aquí, o sea, este es más pequeño que este. Al haber dividido por algo más pequeño, esto es más grande. O sea, podéis verlo de varias maneras, pero se basa en que A partido de C más D siempre menor que A partido por C. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo por algo más grande. Tengo el D. Si son positivos, todo. Si son negativos, puede haber un problema, pero son positivos. ¿Vale? Entonces, esto es igual a x cuadrado, que he dicho aquí que era menor que epsilon, por lo cual esto es menor que epsilon. Y he deducido, y esto era f de xy. He deducido que f de xy es menor que epsilon, que era lo que quería decir. Que esto era menor que epsilon, partiendo del delta que he tomado, que es delta igual a raíz de epsilon. ¿Vale? Entonces he deducido eso. ¿Vale? Es un poco triquiñuelas para adelante y para atrás, que si el y cuadrado, que si empiezo con este, que por qué elijo el raíz de epsilon, pues porque también pues he visto que en una raíz cuadrada, pues me la quito la raíz cuadrada, me queda aquí epsilon, me queda el x cuadrado aquí, y luego me vas a lado para conseguir un x cuadrado aquí en esta desigualdad, y he dejado el x cuadrado a este lado y el f de xy al otro, menor que tal. Eso es al final práctica. También tiene un poco de truco y práctica. Es una combinación entre truco y práctica. No es un poco extraño, pero sale al final. ¿Vale? Es algo que me haya equivocado en algún sitio, que siempre uno se puede equivocar, pero son desigualdades todo el rato. Vale, pues esto es un ejemplo un poco más complicado de cómo demostrar la continuidad. En los apuntes tenéis otro ejemplo similar a este, en los ejemplos. Y tenemos también ejemplos más sencillos también para que ir subiendo. Pero básicamente es un límite que ya hemos calculado muchas veces
el estilo del límite este de aquí, ¿vale? Entonces eso sería eso por hoy. Sabéis que pues, me podéis consultar, me podéis preguntar, me podéis escribir, o incluso hacer tutorías. Mañana tenemos clase online, o sea, clase en directo. Entonces aprovechar para hacer ejercicios de límite, hacer ejercicios de continuidad y preguntar dudas. Vamos a hacer en clase algún ejercicio, ¿vale? Vale, pues eso sería todo. Nos vemos entonces en la próxima clase.